Buenas noches, compañeros y profesor. Nosotros les vamos a hablar sobre el proyecto de física de fluidos y termodinámica. Los integrantes de nuestro proyecto son Viviana Lorena García Barbosa, Angie Carolina Ramírez Carvajal, Elkin Steven Serrano, Dairon Sánchez y John Alexander Parada. Los objetivos generales a cargo de mi compañera Viviana. Muy buenas noches. Demostrar por medio del aplicativo virtual cuándo aplicar la primera ley de la termodinámica con experimentos calorimétricos y en procesos propios de las máquinas térmicas, evidenciando los tipos de procesos termodinámicos, mostrando cuáles de ellos tienen cambios en la energía interna y cuáles de ellos realizan trabajo, identificando la dependencia entre el calor, la masa de la muestra, los cambios de temperatura y el calor específico para el caso de la calorimetría. Objetivos específicos. Primero, determinar el calor intercambiado durante procesos físicos como la mezcla de muestras a diferentes temperaturas. Segundo, identificar los objetos en interacción cuando ganan y pierden energía en forma de calor en experimentos calorimétricos. Tercero, determinar la eficiencia de una máquina térmica. Listos, ahora a continuación vamos a hablar sobre máquinas térmicas a cargo de mi amiga Carolina. Buenas noches. En las máquinas térmicas. Una máquina térmica es un dispositivo cuyo objetivo es convertir el calor en trabajo. Para ello se utiliza una sustancia de trabajo, puede ser vapor de agua, aire o gasolina, que realiza una serie de transformaciones termodinámicas de forma cíclica para que la máquina pueda funcionar de forma continua. A través de dichas transformaciones, las sustancias absorben calor, normalmente de un foco térmico que se transforma en trabajo. El desarrollo de la termodinámica es más en concreto el de la segunda ley y es motivado por la necesidad de aumentar la cantidad de trabajo producido para una determinada cantidad de calor absorbido. Listos. Ahora vamos a hablar sobre el desarrollo de nuestra práctica y el desarrollo y las condiciones de la aplicación donde se adquirieron los datos. Primero que todo tenemos una aplicación de Gaspress. Vamos a hablar de las características. Tenemos una bomba donde nos da un ingreso de unas partículas. Tenemos un control de temperatura que se puede regular mediante los colores de mínimos y máximos, y tenemos controles de volúmenes de nuestro recipiente para calcular presiones. También tenemos un regulador de presión con el de que nos puede marcar en atmósferas o en kilopascales. Ya teniendo esas características, pudimos obtener unos resultados en unas tablas que nos dio el artículo. La primera tabla que sacamos fue la expansión a temperatura constante, donde podemos tener las variaciones. Tenemos los volúmenes, diferentes volúmenes, y después diferentes presiones a diferentes variaciones y volúmenes. La segunda tabla que cogimos fue el cambio de la presión a un volumen constante. Siempre manejamos fue un volumen constante y adquirimos y sacamos datos fue a diferentes temperaturas, como fue 300, 260, 220, 180, 140 y 100. Variación de temperaturas nos da diferentes, nos va manejando diferentes volúmenes, que fue un cambio o fue una regresión del 0.7. Podemos ver que vamos bajando, vamos disminuyendo el volumen de 5 a 20 a 450, de 450 a 380, de 380 a 310, de 310 a 240 y de 240 a 160. Entonces tenemos una variación de 0.7. En nuestra siguiente tabla fue una tabla de compresión a temperatura constante, que la temperatura fuimos también variando temperaturas, pero el volumen fue un volumen constante que lo manejamos de 1.75, y nos fueron dando diferentes presiones en kilopascales, que fue desde la menor hasta la mayor. Ya por último tuvimos que hacer una tabla de ciclos térmicos,
Esa tabla de ciclos térmicos nos permite dar unos resultados y unas variaciones que, que son unos análisis de resultados de estas gráficas que nos permiten decir que esta gráfica pues aparece, que esta gráfica son los elementos de los 3 puntos de las presiones y del volumen. Ahora vamos a seguir con la calorimetría a cargo de mi compañero Dairon. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre calorimetría. Se puede decir que la calorimetría es la medida de la cantidad de calor que se o absorbe un cuerpo en el curso de un proceso físico o químico. La energía térmica que se transfiere de un objeto a otro cuando entra en contacto mutuo debido a una diferencia de temperaturas entre ellos. La dirección de transferencia de la energía térmica es siempre de la sustancia de mayor temperatura hacia la menor temperatura, o sea, es decir, de lo más caliente a lo más fría. Cuando fluye calor entre dos objetos o sustancias que se encuentran unidas, se dice que está en contacto térmico. También podemos hablar sobre un poquito sobre calor, que es una forma de energía que posee los cuerpos, se manifiesta mediante un aumento de temperatura y se transfiere de cuerpos con mayor temperatura hacia cuerpos con menor temperatura. El equilibrio térmico es aquel estado en que cual se igualan las temperaturas de dos cuerpos, las cuales en sus condiciones iniciales presentaban diferentes temperaturas. Una vez que las temperaturas se equiparan, se suspende el flujo de calor, llegando a ambos cuerpos al mencionado equilibrio térmico. El equilibrio térmico es el hecho de dos sistemas en contacto que tengan una temperatura uniforme. Un ejemplo claro de circunstancias son dos cuerpos que es contacto llegan a alcanzar una misma temperatura. El equilibrio térmico es un tipo de estado al que tienden los sistemas en contactos entre sí y circunstancias que podemos comprender en buena medida gracias a los postulados de los termodinámica. Bueno, el calor específico se obtiene a partir de la capacidad calorífica y se presenta la dificultad con que una sustancia intercambia calor con el entorno. Es una característica de las sustancias que forman los cuerpos, es independiente de la masa. El calor específico de una sustancia, su cantidad calorífica por unidad de masa, viene dada por la expresión calor igual sobre C sobre M. Listo, eso sería todo. Bueno, ya dando complemento a nuestro proyecto, vamos a hablar un poco más de la gráfica de ciclos térmicos y vamos a hablarles de su análisis de resultados. Como pueden ver, pues en el eje Y tenemos una presión en kilopascales y en el eje X tenemos un volumen. Y los análisis de resultados que podemos ver en esta gráfica podemos apreciar los 3 puntos termodinámicos que muestran el inicio y el final de cada proceso. Cada uno de estos puntos tienen sus propias coordenadas térmicas que fueron las que implementamos o las que adecuamos en estas gráficas y nos dio este tipo de gráfica. Ya para terminar, mi compañera Carolina va a hablar un poco sobre de los tipos de calorimetría que se están generando. La calorimetría es la medida de la cantidad de calor que se o absorbe un cuerpo en un proceso físico o químico.
El calor es la energía térmica que se transfiere de un objeto a otro cuando entran en un contacto mutuo debido a una diferencia de temperaturas entre ellos. La dirección de la transferencia de energía térmica es siempre desde la sustancia de mayor temperatura hacia la de menor temperatura, o sea, desde la que esté más caliente a la más fría. Cuando fluye el calor entre dos objetos o sustancias que se encuentran unidas, se dice que están en contacto térmico. Bueno, listo, ya para terminar, eso es todo por nuestro proyecto. Muchas gracias por su colaboración y atención y esperamos que tengan una buena noche. Muchas gracias.